Tras las cortinas plateadas del altar, alcoba a medianoche, mármoles, sedas y cristal de luces. Un pueblo solitario asiste al sacrificio entre incienso sagrado de orines y de semen. Las banquetas marchitas se apiadan y acomodan tibio nido a los culos huesudos, con la espiga que florece sobre el tapizado. Viejo sillón Luis XV en un desván de ratas. Envuelto en su kimono, frente al espejo, un ángel displicente se prende una orquídea. La caja de celofán abierta sobre el lecho, una cita olvidada entre pliegues de raso. Rozando apenas los crespones de duelo penetran en el templo los profanadores. Asesinos rosados, con su arma en la mano, apuntan tiernamente, rodeados de sombras. Tras las cortinas, ahora, un cabaret nocturno donde un gitano toca el violín, mientras un exiliado ruso con smoking en balde de hielo lleva el champán. Bajo el techo corredizo de estrellas porteñas, sueñan las pálidas calvas al claro de luna, en cofres de peluche, sus mechones rizados, y en el vaso del baño, sus dientes perlados. En sus sillones sienten las lánguidas marquesas empolvadas, que todas las agitaciones y acechanzas son vanas. Sus manos vacías de ardientes caricias cuelgan pálidas y yertas como manos de muertas. Pero en el jardín nocturno de los tallos erguidos siempre hay una mano que deshoja una corola, ilusoria flor roja que será olvidada al sacudir la última gota de la aurora. El guardián enmascarado con sus pies de terciopelo disuelve los sueños en la llama de su linterna. Cada amanecer la escoba arroja a la basura, bien envuelta en un diario, una mano cortada. ¿Qué tal? ¿Cómo les va? Seguramente estarán preguntándose a quién pertenece el poema que acabamos de escuchar. Bueno, primero les quiero decir que no forma parte de nuestro concurso de hoy, que vamos a leer después. Y segundo, que es muy difícil que descubran de quién se trata, porque es el único poema editado de uno de nuestros más brillantes ensayistas, escritores. Se llama Juan José Sebrelli y está hoy con nosotros. ¿Qué tal, Juan José? ¿Cómo te va? Es un hallazgo este poema. Sí, realmente además me ha conmovido la primera vez que lo escucho y también se han bien leído, ¿no? Me pareció algo ajeno. ¿Cómo se surgió este poema único en tu producción, por lo menos en tu producción editada? Bueno, acá se fusionan varias de mis pasiones. Mi pasión por el cine, desde ya el tema del poema es un viejo cine de la calle Corrientes que se llamaba El Eclair. Es decir, la pasión por el cine, la pasión por la ciudad, por Buenos Aires y por el bajo fondo. Porque aunque el cine quedaba en la calle Corrientes, por el ambiente que había era un poco como de bajo fondo, ¿no? Y se hace como una contraposición entre lo que pasa en la platea, porque hay que aclarar que se trata de cines que ya no tienen nada que ver con lo que son los cines actuales. En esa época los cines eran como cafés, o como algunos cines, o como clubes sociales donde la gente se encontraba, había como encuentros imprevistos, y que se desarrollaba como una historia en la platea y otra historia en la pantalla. Entonces yo fusiono la historia de la pantalla, que es una historia lujosa y deslumbrante, con una historia más bien sórdida de la platea. ¿Y qué año lo escribiste? Bueno, es de los años 50, porque era la época, el clima era ese, muy influenciado, muy inspirado por la poesía de Jean Genet desde ya. Bueno, este poema está incluido en el libro de Sebrelli, El riesgo del pensar. Vamos a una tanda publicitaria. Enseguida estamos con todo. Con el comienzo habitual. Con el comienzo habitual de Sebrelli, y les decía también que es uno de nuestros más brillantes ensayistas, de lo cual da cuenta sus libros, algunos de sus libros por lo menos: Deseos imaginarios del peronismo, para no citar todos, El riesgo del pensar, Señales de la memoria, y los dos últimos, de corte netamente filosófico, El asedio a la modernidad y El vacilar de las cosas.
Pero hay un libro que hace 30 años lo convirtió en el escritor, autor del primer bestseller sociológico, Buenos Aires, vida cotidiana y alienación, que va hoy por la 15ª edición o más. ¿Es así, Sebrelli? Sí, sí. ¿A qué atribuís el éxito de ese libro? ¿Se estaba esperando en el mercado? ¿Qué pasaba? ¿No había nada? Sí, es la sobre el primera tema? vez que se hablaba, se develaba la vida cotidiana, los hábitos y costumbres de las distintas clases sociales, que solamente se podían encontrar esbozado en alguna novela, pero en un ensayo nunca. Después eso se hizo muy común en el periodismo. A partir de mi libro en el periodismo se difundió mucho, ¿no? Por ejemplo, sobre todo los códigos de la clase alta, llamó mucho la atención. Era inédito. Inclusive yo creo que además hubo después secciones en los diarios Sí, llamadas la vida sección- cotidiana. Claro, por supuesto. Donde- Se convirtió como, y vida cotidiana y alienación incluso se convirtió como una especie de lema, de eslogan. Claro. ¿No? Eso es un poco, varios títulos míos se convirtieron así como incluso el vacilar de las cosas también ha dado origen a algunos artículos políticos en grandes diarios. Es decir, que siempre los títulos míos como que tienen un gancho, ¿no? ¿Sos vos Que quien le después colocás se- el Sí, título sí, a los sí, libros? a veces salen bien, otras veces no tanto, no todos Ujú. los títulos son tan buenos, pero a veces salen títulos que quedan, ¿no? Sí. Es curioso, pero el editor de Buenos Aires de la Academia me dijo, no, con ese título no lo compra nadie. Quería ponerle un título muy obvio, muy común. Y bueno, después se equivocó. Y todavía lo están comprando. Se equivocó. Bueno, precisamente mencionaba este libro, además de por el éxito que significó y la proyección que todavía hasta hoy tiene, porque se refiere a una de lo que es tus grandes pasiones, que es la ciudad. Y precisamente lo que vamos a hablar hoy contigo en el programa es no precisamente de tus textos filosóficos, sino, yo diría, una visión sobre el otro Sebrelli, sobre el Sebrelli más íntimo, más personal, que tiene que ver con tu vida personal, con tus sensaciones. Entonces yo te propondría que leamos ahora un fragmento, digo fragmento porque es el primer capítulo de Señales de la Memoria, que se llama Infancia, al cual yo me he permitido hacerle algunos cortes, por supuesto, con la autorización de Sebrelli. Y a partir de la lectura de esto, me gustaría que comentaras algo sobre infancia, ciudad, etcétera. Lo que se llama espíritu del tiempo, la atmósfera de una determinada época o también de un determinado lugar, solo pareciera percibirse en el recuerdo, es decir, cuando ya ha pasado, cuando existe la suficiente distancia y puede comparárselo con otras épocas y otros lugares. En la cercanía resaltan demasiado las singularidades. La lejanía tiende a nivelar. La identidad de uno mismo la da siempre el otro. Los años 20 son lo que los años 30 piensan de ellos y así sucesivamente. Cuando era adolescente, los años 40 me resultaron anodinos e impersonales hasta el hastío, y comenzaron a teñirse de cierta tonalidad los años 30, los años de la infancia. A los 19 yo era ya un nostálgico precoz que emprendía la búsqueda del tiempo perdido, peregrinando por los cines de barrio para recuperar el sabor de la época en las viejas películas argentinas. Buenos Aires era una ciudad muy distinta de la actual. Su luz era otra, con noches más oscuras, porque escaseaban los carteles luminosos, los comercios bajaban las persianas de sus vidrieras, y las calles quedaban lúgubremente iluminadas con lamparitas eléctricas colgadas de cables que daban una lánguida, titilante luz amarillenta rodeada de sombras. En mi memoria se acumulan lugares, calles de los rincones más lejanos y raros del mundo, pero fatalmente estoy condenado a ser solo un porteño nacido en el barrio sur. Mis recuerdos más entrañables estarán para siempre ligados a algunas modestas calles de Buenos Aires, que tal vez no tengan el menor valor para nadie fuera de sus propios habitantes. La calle Brasil, donde nací, la calle Pedro Echagüe, donde vivió mi madre. Me alegro de haber nacido y vivido largos años cerca de una gran estación terminal con su movimiento,
su cambio constante, su inestabilidad, esa impalpable sensación de aventura que traían los silbatos desgarrados de los trenes en las noches de viento. La estación Constitución era una especie de puerto enquistado en el corazón de la ciudad y se convirtió en la principal zona de prostitución. Hasta por la mañana, las amas de casa debían mezclarse en el mercado con las busconas. Antes de saber de qué se trataba, de chico me atraía y de adolescente me inquietaba esa casa misteriosa de la calle Salta, entre Constitución y Pavón, a la vuelta de donde vivía, con un paisaje de bosque encantado pintado en las paredes de su ancha entrada iluminada con luz colorada. En la esquina, a cualquier hora, rondaban varones solitarios y expectantes, observando las sombras furtivas que se deslizaban por su portón. Ese mundo de mi infancia y adolescencia desapareció en gran parte. Desaparecieron las familias pequeño-burguesas y las mansiones quedaron degradadas en conventillos y hoteles baratos. Mi infancia coincidió también con un momento de transición en los modos habitacionales de Buenos Aires. Comenzaba la decadencia de las viejas casas particulares y su sustitución por las casas de departamentos. Desde la década del 20, muchos de los parientes pobres de la oligarquía vivían en las recientes casas de pisos. Entonces, la clase media, aunque tímidamente, empezaba a imitarlos. Eran departamentos baratos, de construcción reciente, donde se refugiaban los sectores más pobres de la clase media, como mis padres. Todos aquellos que no habían podido cumplir el sueño de la casa propia. El nuestro quedaba, y todavía existe, en la calle Brasil, entre Santiago del Estero y San José, de un solo piso, con puerta de entrada de hierro negro que daba sobre un largo corredor al aire libre, como una cour d'honneur de la pobreza. Vivíamos en el primer piso, sin ascensor, un departamento al fondo e interno. Las habitaciones sin ventanas, con puertas de vidrio que se abrían a un patiecito con tabique de chapa, por encima del cual podían verse los patios de otros departamentos. Los cuartos eran más oscuros aún por el empapelado de las paredes, de color violeta, con ramilletes de flores agrupados en formas romboidales. Mi espacio natural, el marco donde se desarrolló mi intimidad, es aquella casa de departamentos. Mi imaginación infantil encontró su alimento en los claroscuros de las escaleras, en las perspectivas de los corredores, en el patiecito gris, en las paredes deterioradas de esa casa de departamentos del caserón de mis tíos, de la casa de mi abuela. No solo ha quedado encerrado un pedazo de mi infancia, sino las formas de la vida doméstica, de la historia íntima de una clase social y de una generación, de sus ilusiones y sus fracasos, de su ascenso y su decadencia, así como también los avatares de las formas de habitar, la transformación y decadencia de la casa de Buenos Aires.
Sebrelli, en este fragmento que acabamos de escuchar, que por cierto es bellísimo, vos te referís a, muy nostálgicamente, por otro lado, a tu barrio de la infancia, Constitución, el barrio sur. ¿Qué otros barrios fueron los que por distintas razones te fueron, tocando íntimamente o te significaron algo? Claro, para mí la calle, la ciudad de Buenos Aires, fue realmente una enseñanza, la educación realmente, una ciudad que era muy distinta a la actual. Yo conocía, y que después se va a traducir en mis libros, ¿no? El tema de la ciudad es fundamental. Yo conocía fundamentalmente el ambiente de clase media baja, de mi familia, que ya se ha descrito en este fragmento que se leyó también Carlos, el ambiente de los departamentitos, de las casonas de barrio, etc. Cuando empecé a caminar por la ciudad, cosa que lo empecé a hacer muy temprano, de chico, digamos después de los 13 años, así, 14, empecé a descubrir mundos absolutamente desconocidos para mí. En primer término... Porque solamente por trasladarte de barrio. No, y incluso en el mismo barrio. Ajá. Por ejemplo, el mundo del lumpen, un mundo tan alejado de la pequeña burguesía a la que yo pertenecía. Bueno, eso, pocas cuadras de mi casa, en la estación Constitución, había todo un mundo, esa sociedad negra que se reúne alrededor de las estaciones terminales. El lumpenaje. Constitución en esa época era un barrio muy peculiar, nada que ver con la actual, donde se mezclaban justamente la clase media incluso con clase alta que iba a la estación, tomaba el tren para ir a barrio, a Mar del Plata o a Drogué permanentemente. Y el lumpenaje que estaba ahí rondando, como suele ocurrir alrededor de las estaciones. Yo descubro un mundo completamente fascinante, bullente y exótico, el mundo del lumpenaje, que influyó mucho en mi literatura, lo he descrito mucho. Y después, bueno, conocí también otros ambientes, ya saliendo del barrio, otros ambientes lumpen, esos cines como el que inspiró ese poema, el Dock Sud, por los cafetines del Dock Sud, el Parque Retiro, el famoso legendario Parque Retiro, algunos cafés como el Café La Academia, que todavía subsiste, pero no es nada que ver con de aquella época, donde en una mesa del Café La Academia se hablaba de Marx y en otra mesa se estaba tramando el asalto a un banco. Eso era ¿El Café La Academia dónde queda? Sí, en la calle Callao y Corriente. Subsiste, pero nada que ver. Bueno, ese ya fue un mundo apasionante. Después está el mundo de la clase alta, también. Claro, era otra ciudad muy distinta. En aquella época la clase media iba al centro, a Florida. La calle de Santa Fe no existía. La calle de Santa Fe empieza a existir, Santa Fe al norte, digamos, empieza a existir hacia después, los últimos años 50, hasta mediados del 50, cuando empiezan los petiteros. Cuando empieza el petitero. Antes del 50, es decir, en el 40, cuando yo empiezo a investigar la ciudad, el barrio norte era algo completamente distinto a lo que es hoy. Esa cosa multitudinaria, nada que ver. La calle de Santa Fe era una calle más vale solitaria, donde iba la gente, pocos negocios, donde iba la gente que vivía en esa calle, y digamos Santa Fe para el norte. Había algunas confiterías y algunos cines donde solamente iba la gente que vivía en el barrio norte. Yo me acuerdo un cine, el Petit Splendid, yo a veces iba, donde se reunían los jóvenes del barrio, se conocían todos en los intervalos, se saludaban todos entre sí. Así que el que iba de otra zona, él se sentía como un poco como ajeno, como extraño, ¿no? Y eso me dio también, y además uno veía la gente que caminaba por esa calle como algo distinto. Yo era chico y no podía darme bien cuenta, pero uno veía que como vestían en otra forma, como que era otro clima completamente distinto al que se podía ver incluso en el centro, ¿no? Digamos ya en barrios. Es decir, que todo eso me lo dio como la calle y el vagabundeo por la ciudad de Buenos Aires. El vagabundeo, después otra zona fundamental, que es la zona bohemia, que también hoy desapareció por completo, que era la calle Viamonte. La calle Viamonte, entre Florida y Maipú, se había convertido en como una calle donde se reunían pintores,
A propósito de la presencia de la Facultad de A Filosofía. propósito de la presencia de la Facultad de Filosofía y Letras, La revista varias Yo. librerías famosas, como la librería Galatea, como la librería Letras, como la librería Werburg, que estaba también, por casualidad, ahí la redacción de la revista Sur. Así que no solamente se encontraban los estudiantes de Filosofía y Letras, las galerías de pintura estaban a la vuelta por la calle Florida. Había dos teatros independientes, el teatro del Instituto de Arte El IAM, Moderno, el sí. IAM, y estaban los... Así que todo se juntaba en esa zona. Y era una cosa Pero ahí pasada, ya estamos porque uno años encontraba- 60, se debería No, ver, no, 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 50, no, no, fines no, del los 50. fines del 40. Ah, sí. Al contrario, en el 60 desaparece. Con Onganía desaparece Sí, esa ese zona, porque 66, cierran la claro. facultad, empiezan las grandes racias en los cafés y desaparece esa zona. Ujú. También estaba, bueno, la calle Corrientes entre Cerrito y Callao, era la otra zona bohemia. Esa más nocturna. Viamonte era la tarde. Con mucha noche Corrientes en ese momento. Sí, pero nada La que que ver con perdió, nada claro. que ver La con que se Corrientes. Yo cuando hablo ahora de Constitución, de la calle Santa Fe, o de la calle Viamonte, de la calle Sí, Corrientes, está claro que no estás hablando- piensen que Sí. que tiene nada que Sí, ver. sí, no, justo- Quedan algunos resabios, ¿no?, sobrevivientes de ese pasado, pero muy poco y cada vez menos. Es un Buenos Aires totalmente desconocido, ¿no? Y Florida Y que- como lugar comercial también. Sí, no, y lugar comercial y también lugar artístico, porque estaban las galerías de pintura en Florida. Ujú. Se iba mucho. Bueno, algunos, la confitería Jockey Club era un lugar de encuentro ahí, bueno, iba la gente de Sur, por ejemplo. La Richmond también. La Richmond también, ahí uno encontraba, bueno, a Mallea, a todos los escritores, José Pepe Bianco. Es decir, esa posibilidad que uno tenía a las 6 de la tarde de encontrarse con todo el mundo, uno sabía que iba ahí y no iba a estar solo. Eso desapareció por completo. Ahora, esas caminatas que vos hacías y que sé que todavía haces, ¿tienen algún orden? ¿Salís a caminar a la mañana, después de comer, a la noche o en todo momento? No sé. Bueno, ahora ya camino menos. Ahora porque sí, ya bueno, pero no en tiene esa- mucho, porque la ciudad ha cambiado, es muy homogénea, es muy despersonalizada. Buenos Aires, todos estos mundos tan distintos han desaparecido completamente. Es decir, no hay ese impulso, ese atractivo que tenía en otra época. No, yo salía a cualquier hora, aparte cada hora tenía su atractivo. Tenía su ¿no? encanto. Claro, cada hora tenía su encanto. Si te parece, vamos a leer un fragmento que yo encontré en Señales de la Memoria y que tiene que ver precisamente con una impresión personal, ahí ya no, digamos, de lo que podría ser la arquitectura de la ciudad, sino una impresión personal de lo que es el Sebrelli caminando. ¿Qué Sí, es lo que y piensa? en un caminar sin orden, porque En un habla de caminar- erráticos vagabundeos. En un ¿no? caminar sin orden. Mis erráticos vagabundeos por las calles, por las mil encrucijadas de una ciudad multitudinaria, han tenido con frecuencia el excitante de los encuentros imprevistos, casuales y carentes de porvenir, pero no por eso menos intensos, cuando de pronto en una esquina cualquiera el fulgor de una mirada imperceptible, un simple centelleo, descubre un lazo oculto de deseos afines que el resto de la gente no percibe. A veces pienso que mis más auténticas relaciones han sido con esos extraños que surgen tan pronto como desaparecen, que se pierden en el vértigo de la multitud, esos destinos fragmentarios entretejidos con el mío en una hora fugaz, en algún rincón insólito, dejándome un ambiguo sentimiento de intimidad y extranjería. No me acuerdo frecuentemente de los nombres, quizá ni los he sabido, como no sé nada de sus pasados, de sus vidas, ni de sus destinos. A veces ni siquiera hemos sostenido una larga conversación. No volvemos a encontrarnos casi nunca, o al cruzarnos por casualidad no nos reconocemos. Y si en algunos casos reiniciamos la relación, es solo para comprobar que ya no es lo mismo. Son fantasmas, sombras, rostros esfumados a quienes no puedo revivir sino en forma fragmentaria, porque los recuerdos son borrosos y sin embargo regresan a mí a través de los años obsesivamente, en horas de ensueño, de añoranzas, con un deseo acuciante de volver a verlos, de saber qué ha sido de sus vidas, de revivir el momento perdido, disuelto en el olvido, pero a la vez inolvidable. Me han dejado la felicidad que el transcurso del tiempo y la imaginación
otorgan a lo que pasa fugazmente y se mantiene en secreto. Y a la vez, la tristeza de sentir que se han llevado consigo algo irrecuperable de mi vida. Bueno, antes de seguir conversando con Sebrelli, quiero decirles los ganadores de hoy. Olga Díaz. Hola, Olga, ¿qué tal? Veo que seguís ganando el concurso cada sábado. Marcela Bertomeo, Adrián Santamaría y Silvia Cámpora. Para Olga, si nos está escuchando, le quiero decir que como ella gana prácticamente todos los sábados, que aparece con su número en el sorteo del mes todas las veces que ella ganó. Claro. O sea que tiene más chances para el premio del mes. Bueno, pueden seguir llamándonos al 999-5555. Creo que hoy no dimos el número de No, teléfono. no, y hoy Ese lo es tenemos. Hoy volvimos al nuestro. Uno de nuestros olvidos habituales. Sebrelli, vos estabas diciendo antes, cuando estabas hablando un poco esa descripción de los barrios, así un poco significativos de esa época, que ahora la ciudad es más homogénea. Vos querés decir, a ver si yo entendí, que cada uno de esos lugares que vos estabas describiendo tenían como características propias y que se iban notando los cambios. Claro. ¿Es eso lo que...? Sí. Claro, los cambios, las transformaciones de una ciudad, como de todo, son dialécticas, es decir, contradictorias. Sí. Hay algunas cosas que se pierden, algunos encantos que se pierden, pero con la ventaja de otras cosas que se consiguen, que son realmente mucho mejores. Así que no debemos caer en el lugar común de todo tiempo pasado fue mejor. Se han perdido indudablemente muchos encantos en la ciudad de Buenos Aires, de esos viejos cafés, el estilo de cada barrio, esos climas que encontrábamos, los barrios bohemios, los climas que podíamos encontrar, todo el exotismo de bajo fondo o los encantos de los hermosos barrios así solitarios, todo eso se ha perdido. Y el atractivo del flaner, como era yo, el paseante, para decirlo así en español, que es un atractivo de muchos escritores, ¿no? Desde Baudelaire a Walter Benjamin y en nuestra literatura Borges, por ejemplo, fue un gran flaner, que eso se trasluce en sus libros también, en sus poemas, en el caso de Borges. Hay menos incentivo para el flaner en la ciudad de Buenos Aires. Por un lado, por esa falta de personalidad y de estilo, por esa uniformidad, esa homogeneidad. Por otro lado, por el caótico tráfico de Buenos Aires, que realmente ha quitado intimidad. Es decir, el automóvil es un poco como la antítesis del paseo, ¿no? Eso ocurre, por otra parte, en cualquier ciudad del mundo. Pero, por otro lado, tampoco debemos idealizar ese pasado, porque todo ese atractivo de la aventura, ¿no? Del misterio que encontramos a la vuelta de cualquier esquina tenía su otra cara. Era una sociedad sumamente represiva, yo diría que hasta el año 83, cuando se instaura la democracia, era una sociedad muy represiva, no solamente con las dictaduras militares, sino también con los gobiernos civiles, ¿no? Era muy represiva, es decir, la policía permanentemente estaba, es decir, no existía, la libertad de circular estaba muy limitada, la policía permanentemente, existía la averiguación de antecedentes, claro. Se iban 48 horas presos sin ningún motivo,
era realmente, tenía su parte negativa. Yo me quedé pensando en eso del paseante, ¿no? Sí. Porque Claro. me imagino que habría épocas donde un paseante así sería Sí. mal visto Exacto. y Bastante, sospechoso claro, pero de eran las dos actividad. cosas. Claro, lo que pasa es que siempre están las dos caras. Ujú. La realidad siempre tiene dos caras. Estaba el atractivo de la aventura, del misterio, y estaba al mismo tiempo el peligro. Las dos cosas se daban. A propósito de eso que vos estás contando, viene a cuento un fragmento que está en el contenido, incluido en Riesgo del Pensar, y que tiene que ver con una anécdota vivida por Sebrelli, precisamente a partir de esta represión de la que nos hablaba recién. Estaba preso. Esa catástrofe general en que solo se piensa vagamente, como en la muerte, me había tocado esta vez a mí. El seguro porvenir que me protegía, la vida inmutable en que creía estar instalado cómodamente, me abandonaba de pronto en medio del caos. Puesto que lo que le pasaba a los demás podía sucederme también a mí, yo era como todo el mundo. Mi porvenir privilegiado estaba a mis pies, muerto, pero era un porvenir falso, una impostura. Mi libertad había sido tan solo provisional. Siempre me había esperado otro porvenir oculto, secreto y sombrío, con la cárcel al final. Ahora había que empezarlo todo de nuevo, junto con mi billetera, mis llaves, mi cédula de identidad, mi libreta de apuntes y mi lapicera fuente. Me habían despojado de mi familia, de mi pasado, de mi vida. Comenzaba a vivir la extraña aventura de transformarme en otro. Me veía por primera vez sin recursos, sin defensa, desnudo y solo, a merced de los demás, sin que nada dependiera ya de mi voluntad. Una vida al margen de la vida. Me sacaban, me entraban, me trasladaban de un lado a otro sin decirme por qué, sin preguntarme mi parecer, como un chico, como un enfermo, como un paralítico, como un objeto. Nada tenía que decidir. Un preso existe solamente por la decisión de los demás, y el no poder saber quién decide nuestra suerte hace más angustiosa la situación. Me habían descargado del pesado fardo de mí mismo. Me habían liberado de la angustia de las decisiones, de la responsabilidad de ser un hombre. Estaba más allá del consentimiento y de la rebeldía. Afuera, en un punto determinado de la ciudad, un hueco aparecía bruscamente en medio de una casa. Mi presencia invisible y fluida se condensaba en el círculo mágico de las paredes cotidianas, en el pensamiento de mis padres. Allá, los libros en los estantes, la máquina de escribir, los retratos en las paredes, tomaban ubicación a mi alrededor y me devolvían mi propia imagen. Afuera estaba la calle en el único sentido en que yo la recorría siempre. La calle Salta que iba de mi casa al centro y la calle Santiago del Estero que volvía del centro a mi casa. Buenos Aires todo giraba en redondo a mi alrededor. Aquí, entre estas cuatro paredes impersonales y anónimas, en este rectángulo inhumano y muerto como un mineral, yo flotaba en el vacío. No era nadie. Un preso igual a otro preso. Un pedazo de celda al que los guardias veían a través de las rejas al pasar por el corredor con esa mirada profesional con que habían mirado al que ocupara mi celda el día anterior. Como mirarían al que lo ocuparía al día siguiente, sin distinguirlo siquiera de las paredes o de las rejas. Solo cuando a la mañana siguiente me pasaron unos alimentos que me habían enviado mis familiares, enterados por fin de mi prisión, sentí que volvía a existir intensamente, que empezaba a contar de nuevo. Un ligero cosquilleo me despertó del embotamiento en que había pasado toda la noche. Mi porvenir congelado en ese cubo sombrío volvía nuevamente a ponerse en marcha, a ligarse al porvenir de los hombres que se agitaban del otro lado de la prisión, donde las horas se diferenciaban unas de otras, donde ocurrían cosas
donde todo cambiaba constantemente. Remolinos lejanos y ruidos confusos empezaban a llenar el silencio vacío de la celda. Mi destino solitario se evaporaba como una nube y volvía a formarse en el horizonte un destino indisolublemente unido a otros seres que se movían por mí, que llegaban hasta mi aislamiento, hasta mi exilio, desde el fondo de sus vidas, allá en las calles, tan lejanas, tan cercanas. Las 5:30 de la tarde, la hora más despreocupada y suave de Buenos Aires, la hora del té en las confiterías del centro. Varones y mujeres abandonaban sus trabajos para ir en busca de una diversión, totalmente ajenos a que en un lugar tan cercano, en un sótano de la Plaza Lavalle, para los extraños habitantes de la Leonera, sonaba la hora de la angustia. Sonrientes burgueses se paseaban bajo los árboles de Plaza Lavalle, ignorantes de la existencia de esa humanidad subterránea que socavaba la ciudad por abajo del asfalto, amenazando permanentemente con destruir la paz de sus vidas tranquilas. A las 6 menos cuarto, el cabo de guardia abría la puerta y pronunciaba mi nombre, cuando solo faltaban pocos minutos para cerrar el juzgado. 2 horas más tarde, salía del palacio por la puerta que da a la valle. El corazón, las piernas, el aliento se sentían de fiesta. En la calle se encendían las luces. Comencé a caminar por la noche deslumbrante, de nuevo bajo el cielo cotidiano. Todo estaba en orden. Yo volvía a ser yo. Buenos Aires volvía a ser una ciudad real, y la Leonera comenzaba a volverse irreal. La cárcel se iba cerrando lentamente a mis espaldas como una llaga. La herida cicatrizaba y el mundo volvía a integrarse a mi alrededor. Desde ese momento, yo empezaba a olvidar. Ustedes saben que las grandes ciudades y por supuesto los países generan mitos. Uno de nuestros mitos nacionales es la figura de Eva Perón. Y yo quisiera que leyéramos a continuación un pequeño fragmento de Los deseos imaginarios del peronismo, donde Sorelli relata una experiencia personal, además de su adolescencia, con relación a la figura de Evita. El último radioteatro de Eva Duarte. A los 14 años hice mi última incursión como oyente de radioteatro, impulsado por la curiosidad de conocer a la actriz que había logrado súbita popularidad por motivos extraartísticos, después de haber deambulado varios años por broadcastings de ínfima categoría. La novela se llamaba 500 años en blanco y se transmitía por Radio Belgrano a las 18:30. El tema era de ciencia ficción. Se trataba de un viaje al planeta Marte realizado por un grupo de astronautas, entre ellos una intrépida mujer interpretada por Eva Duarte. El 9 de octubre de 1945, yo estaba como todas las tardes en el comedor de mi casa, instalado frente al aparato de radio tipo aparador de marca Crossley. Nada hacía sospechar la sorpresa que nos depararía el programa. La novela comenzó a desarrollarse normalmente. Los personajes habían llegado a Marte y sorteaban los primeros peligros, cuando inesperadamente un locutor interrumpió la transmisión, dejando a Eva con la palabra en la boca, para anunciar eufóricamente que el coronel Perón se había visto obligado a renunciar a sus cargos de vicepresidente, ministro de Guerra y secretario de Trabajo y Previsión. Luego de ese shock, la novela siguió todavía los minutos que faltaban para terminar el programa, sin que nada denotara emoción en la voz de Eva Duarte,
tal vez solo un poco más insegura que de costumbre. Al día siguiente, una multitud de oyentes esperó inútilmente esa voz en el éter. La novela no se transmitió y nadie dio ninguna explicación al respecto. Y, caso único en la historia de la radio, nunca más terminó de propalarse. Los personajes estaban destinados a permanecer varados en Marte para siempre. La versión según la cual Jaime Yankelevich le prohibió la entrada a la radio no es verosímil, siendo la más probable que ella misma haya decidido no volver, temerosa de sufrir una agresión, o bien por acompañar a Perón, quien se había refugiado en una isla del Tigre, propiedad del magnate alemán Freude. Unos días después, en un reportaje que le hicieron en el diario Crítica, el último de su carrera de actriz, alegó que había dejado de actuar por motivos de salud. Por haber sido testigo del nacimiento del peronismo y de los orígenes de su heroína, el mito de Eva Perón estuvo para mí indisolublemente unido al de Eva Duarte. Es decir, al mito más antiguo de las estrellas en el universo kitsch del cine argentino de los años 30 y 40, el radioteatro de las tardes y las páginas sepias de Sintonía y Radiolandia, que tan bien expresaban la cursilería de la clase media argentina de aquellos años. En su última película, La pródiga, era una mujer que purga su turbio pasado dedicándose a la protección de pobres y desvalidos, premonición de su destino. El insólito azar, el encuentro imprevisto, recurso típico del folletín, la llevó en su vida real al personaje de princesa mendiga. Oscar Wilde, parafraseando a Whistler, decía que la naturaleza imita al arte. La biografía de Eva Duarte, cuya última actuación la hizo en ese melodrama pleno de sensiblería y truculencia que fue el peronismo, ilustra una paradoja mucho más curiosa. La vida imita el argumento de la novela por entregas. El radioteatro y el cine en blanco y negro. Bueno, se nos acabó el tiempo. Ustedes saben que este es un programa de lectura y por eso preferimos dejarle los textos de Sebrelli en cambio de escucharlo, que es tan interesante. Así que le agradecemos, Sebrelli, tu presencia con nosotros. Y yo quiero cerrar el programa con un pequeñísimo fragmento donde Sebrelli se refiere a la lectura. Y para mí es muy importante y muy entrañable este fragmento. Si yo supiera escribir como él, hubiera escrito lo mismo. Así que quiero cerrar con esto. Hasta el sábado que viene. La lectura fue para mí una de las mayores fuentes de alegría y en algunos desdichados momentos de mi vida, al terminar la infancia, fue tal vez el único de los goces.